Nació en París, aunque cuando tenía tan solo un año su familia se fue a vivir a Niza. Pasó su infancia en la Costa Azul, se licenció en Fisiología Vegetal en Montpellier y se doctoró en Enología y Viticultura en Burdeos, ciudad en la que conoció a la que hoy es su mujer, una enóloga madrileña con ascendencia gallega. Se casaron en Madrid y en 2005 se trasladaron a Calonge, en Girona, y en 2008 a Barcelona. En ese año comienza a colaborar con Ponte da Boga, la bodega de hijos de J. Rivera, y es asesor además de varias de las bodegas más prestigiosas de España. En julio de este año trasladó su residencia a Sabarís, en Bayona, en Pontevedra. Don Dominique Rougeau de Bouvet, no sé si decimos bien, muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿De dónde proviene su afición por el vino? Porque creo que parte además de lo más tierno de su infancia. Sí, no, exactamente. Pues en realidad tuve la suerte de tener una familia a la que le gustaba mucho la buena mesa. Comer, beber, compartirlo con amigos y desde muy pequeño me acompañó estas comidas y pues en torno a los 13, 14 años, hablando con mis padres, tenía claro ya que quería más, me gustaban más las ciencias que otra cosa. Y me propuso, pues, mi padre me habló de piscifactoría, que le parecía algo de futuro. En aquella época no era tan desarrollado como hoy, siempre habíamos vivido al lado del mar y nos gustaba mucho, y me gustaba mucho pescar y el mar. Y luego me habló también de enología, más que nada creo porque le gusta el vino y le hacía ilusión quizás tener un hijo dentro de este gremio, diríamos. Y la verdad tuvo es que mirar usted en el diccionario a ver qué significaba, ¿no? Sí, es decir, enología, enólogo, era una palabra, bueno, sabía que estaba relacionado con el vino, pero la verdad es que a los 14 años tampoco tenía muy claro a lo que correspondía, a cómo sería hacer esta carrera. Entonces, miré en el diccionario, en el Quid, que es de estos diccionarios tipo el Wikipedia de aquella época, que ponen pues mucha información, y vi un poco la carrera, y me apetecía. Entonces me planteé en aquella época, más o menos a los 14 años, que quería ser enólogo y desde entonces intenté hacer todo para llegar a hacerlo. Bueno, pues lo que decía usted, a mi familia le gustaba la buena mesa y el buen vino, no sé si es común prácticamente a todos los franceses. Debe haber muy poquitos a los que no le guste el buen mantel, ¿no? Hombre, es verdad que tenemos la imagen de un pueblo que cuida estas cosas, ¿no? Luego es lo de siempre, en la que realmente todo el mundo pretende saber de vino, de comida, y como es lógico, no tantos saben en profundidad de estas cosas, pero bueno, aparentan por lo menos, pero sí, en nuestro caso era algo muy importante. Usted está casado, como decíamos, con una enóloga madrileña, pero de ascendencia gallega, sí. Lo comentábamos en la introducción. ¿Fue ella quien le dio a conocer a usted los caldos españoles? No, conocía los vinos españoles un poco antes porque pues desde muy temprano tuve curiosidad por descubrir otros vinos, pero la verdad es que tenía una imagen, como le pasa a muchos, no equivocada, pero muy limitada de lo que se producía en aquella época en España. Obviamente eran conocidos los vinos de Rioja. Ya en los años finales de los 90 en Francia se empezó a hablar un poco de los vinos de Ribera del Duero, algunas cosas así más novedosas del Priorat, obviamente, pero tampoco teníamos un conocimiento muy extenso. Y lo que sí es cierto es que cuando la conocí en Burdeos, ella con otros amigos españoles que venían a estudiar enología en Burdeos, nos acercaron un poquito más la cultura del vino español. ¿Y usted cree que los vinos, los caldos franceses y españoles son realmente los mejores del mundo? No es exactamente así. Es decir, primero, si me permite, en España se habla de caldos. Para mí el caldo es el caldo pues, de pescado, el caldo una sopa, de pollo es una sopa. Y no sé de dónde viene. Yo pensando en estas cosas siempre me extraña y siempre intento hacer este apunte de que pues para mí un vino no es un caldo, pero bueno, sí. No, los vinos franceses lo que tienen
pues, como otros vinos, como los vinos italianos, como algunos vinos españoles, tienen mucha historia. Pues si pensamos que, no sé, en la Borgoña ya los monjes cistercianos empezaron en el siglo XII a establecer una clasificación entre las parcelas para decir, pues en esta parcela se hace mejor vino que en esta, pues ya llevan muchos siglos, y Borgoña lleva muchos siglos pensando en calidad. Burdeos no lleva tanto tiempo, pero bueno, ya se empezó en el siglo XVII, si no recuerdo mal, a realmente enfocar la producción hacia una producción de calidad. Pero al igual que el duro portugués, también tiene muchísima tradición, historia de calidad. Si no me equivoco, fueron los primeros al nivel de intento de hacer una clasificación de los terruños, de las parcelas, y el Marqués de Pombal, y hay mucha historia de que realmente tienen presente la calidad del vino. Entonces, Francia quizá lo que tiene respecto a España es esta anterioridad en buscar hacer buenos vinos, buscar a expresar un poco la singularidad de cada zona. Por eso, a lo largo de todos estos siglos, pues se ha ido identificando pues, que una variedad funciona mejor en una zona que en otra. Por eso, pues en Borgoña hay Pinot Noir, en Burdeos hay Cabernet Sauvignon, Merlot, en el Rodado hay Syrah, en la parte del norte, Garnacha en la parte del sur, etcétera, etcétera. Y es un poco la ventaja que lleva Francia sobre algunos otros vinos. Que tampoco son muy conocidos en España, quiero decir, los españoles tienen un conocimiento pues del Burdeos, etcétera, pero probablemente pues no conozcan esos vinos que decía usted, del Ródena, del Beaujolais. No, pues normal, encima como son países productores y pues entre países productores siempre es más complicado dar a conocer su propia producción porque bueno, hay una competencia lógica pero bueno, los aficionados españoles conocen de sobra las buenas cosas que hay en Francia y al igual que los aficionados franceses conocen ya un poco mejor pues algunos vinos interesantes españoles, hasta algunos conocen los vinos gallegos. Sí. Así que es buena señal. Cada vez más. Sí, cada vez más. Burdeos, Ribera del Duero, Beaujolais, Rioja. ¿Diría usted que entre ese grupo que he citado están los mejores tintos del mundo? No, no. Siempre es difícil definir cuál es el mejor tinto, el mejor vino. Es decir, es tan personal, a algunos les gustan los vinos muy potentes, a otros les gustan vinos un poco más ligeros, suaves, elegantes. La noción de elegancia en vino es algo también algo personal. Hay grandes vinos sin lugar a duda. España, hablando de historia, al final me di cuenta, al llegar con los 7 años de experiencia que tengo en España, que la tradición de calidad es muy reciente, que fuera de un Vega Sicilia, un Marqués de Riscal, Marqués de Morieta, algunas bodegas más que llevan un poco más de un siglo de tradición de calidad, pero no llega a 2, todo el resto es de ayer. La emergencia del Priorat, Ribera del Duero fuera de Vega Sicilia, luego Pesquera fue de los primeros en pues, querer valorar un poco esta variedad, Tempranillo, tinta del país, en este sitio. Imagínese en Galicia, ¿no? Mucho más reciente todavía esa tradición de calidad. Sí. Podemos estar hablando de muy pocos años, de Sí, muy exactamente. pocas décadas. A la vez, hay esta paradoja de que hay una tradición de hacer vinos de toda la vida, porque pues todas formas, tanto Italia como Francia, como España, como Grecia, hacer todo la cuna del Mediterráneo es donde apareció la viña, y o sea, la viña aparece por otras partes, pero es donde realmente se empezó a cultivar, y con los griegos y luego con los romanos se empezó a hacer el vino, y pues más o menos a la vez en todas estas partes. Pero es verdad que por un lado hay mucha tradición de hacer vino en casa, y por otra parte esta tradición de calidad en España es bastante reciente, efectivamente. ¿Cómo comenzó? Ya hemos dicho que fue en el año 2008 su colaboración con Ponte da Boga, Sí. que es la bodega, para que todos nos entiendan, de Estrella de Galicia, de hijos de J. Rivera. Sí. Yo llegué a España a finales de 2005 y en el 2006, gracias a un cuñado que es de Vigo,
nos llevó por la Ribera Sacra a descubrir estos viñedos y como no puede ser de otra manera me enamoré enseguida de este viñedo porque yo no me canso de repetirlo, pero es uno de los viñedos más bonitos del mundo, pero lo digo de verdad. Las terrazas. Sí, estos bancales, el río, tanto el mío como el Sil. Hay una cosa que a veces me da un poco de pena, es decir, en el mundo existen varios viñedos así increíbles, que es la Mosela en Alemania, que es el norte del Ródano en Francia, que es pues en Suiza el Valais, encima del lago Alemán, el Douro portugués obviamente, Cinque Terre en Italia, algunos viñedos, y todos son muy conocidos, valorados por todos los aficionados del mundo. Y el único que realmente está al mismo nivel, pero que no está para nada conocido ni siquiera en España, es Ribera Sacra. Y ahora ahí empieza un poquito más, ¿no? Con esas empieza, excursiones sí, en barco y sí, demás. no, antes, bueno, 3 personas lo conocían, ahora son 5, pero que está muy bien, pero queda mucho por hacer. Y entonces conocí al viñedo en el 2006 y luego, pues, por distintos encuentros, al final de 2007 empecé a acercarme o Hijos de Ibera empezaron a acercarse a mí y a principios de 2008 empecé a colaborar con ellos. Su decisión de venirse a Galicia, a Bayona, que es donde vive usted, como decíamos, ¿está vinculada solo a ese trabajo de Ponte da Boga o pretende algo más? No, pretende algo más. Es decir, la verdad es que me enamoré de esta zona de Ribera Sacra a partir de 2006 y realmente a partir de 2008 cuando empecé a colaborar. Pero realmente desde pues, algunos años atrás, cuando conocí a mi mujer, Laura Montero Rodil en Burdeos, ella por su madre, por su vínculo con Galicia, le gustaba muchísimo Galicia y el albariño sobre todo, y tenía claro que después de Burdeos quería volver a España, irse a vivir a Galicia para hacer un gran vino blanco. Y pues me convenció, me dio a probar, nos fuimos a ver un poco de Galicia. Lo que pasa es que, pues como circunstancia de la vida, nos casamos, varios proyectos medio de por medio y pasamos por Cataluña, encantados, aprendimos mucho, pero siempre tuvimos presentes de que si un día queríamos hacer algo nuestro, tenía que ser en Galicia y por ninguna otra parte. Y lo que sabía en aquella época, que el albariño era una gran variedad blanca, para mí probablemente la mejor variedad blanca española para hacer grandes vinos, es decir, vinos con capacidad de envejecer con gracia. Lo que no sabía en aquella época es que también se puede hacer grandes vinos tintos, lo descubrí a través de Ponte da Boga y la verdad es que dentro de las 5 denominaciones de origen gallegas hay mucho potencial, tanto en blanco como en tinto, aún por desvelar. Y esto nos motivó un poco por afincarnos en Galicia definitivamente. Y la semana pasada participó usted en una presentación además espectacular en el Museo de la Ciudad de la Cultura de Galicia, aquí en Santiago de Compostela, desde donde emitimos hoy. La iluminaron de color morado, el color del vino. Por cierto, el perfil del museo era una cosa impresionante de noche porque hacía un contraste con el color oscuro de la noche, para dar a conocer la segunda serie limitada de vinos de Ponte da Boga, esta expresión románica que es un tinto Mencía y que conmemora, lo van a hacer también con más vinos, el 800 aniversario de la Catedral de Santiago. Pretenden sacar una edición, creo que con cada uno de los estilos de la ASEO compostelana, ¿no? Sí, exactamente, empezamos el año pasado ya, con vino de la cosecha 2010, que era la expresión histórica. Este año, cosecha 2011, tenemos la expresión románica. Y luego, no recuerdo el orden, pero llegarán la expresión gótica y expresión barroca. Y entonces, el proyecto que nos propuso José María Rivera hace ya un poco más de un año, casi 2, era, efectivamente, aprovechando esta conmemoración del 800 aniversario de la Catedral de Santiago, pues intentar a través del vino brindar homenaje un poco a esta labor y pues no teníamos textos de las variedades que existían hace ya 800 años, porque por desgracia no se conserva documentos tan antiguos,
pero sí lo que sabíamos es que antes de la filoxera no había mencía en la Ribera Sacra, había sobre todo albarello, que es labrancellao, y también había merenzao, que es una variedad que en el siglo XIX se dominaba como carnaz, había algo de susón probablemente también. Con la filoxera pues arrasó todo el viñedo y desaparecieron estas variedades, se plantó a principio del siglo, pues, que no me equivoque, principio del siglo XX, sí, se plantó mencía y sigue habiendo, pero de forma muy esporádica, algo de merenzao, algo de susón, algo de branceao. Y nosotros en Ponteaboga pues siempre hemos tenido algo de estas variedades, incluso replantamos merenzao, estamos con plantaciones de branceo y susón, porque al final pues hace parte de la historia de Ribera Sacra. Ribera Sacra, como decíamos, tiene una personalidad tremenda por su paisaje y por sus vinos. Entonces queríamos con estas ediciones limitadas ofrecer un poco el enlace entre lo que podía ser la Ribera Sacra histórica, que es la del branceo, del susón del Menzo, y la Ribera Sacra más moderna, que es la del Mencía. De todas maneras, don Dominic, se puede hablar de antes y después de la filoxera, en general, en los vinos en Galicia, ¿no? En general, por toda Europa. Y en Galicia, igual que en otras partes, ¿verdad? Que hombre, supuso un trauma y pues se cambió mucho a raíz de las replantaciones, el injerto con pues, un pie resistente a la filoxera, que era un portainjerto americano, etcétera, etcétera. Y entonces, sí, imagino que sí. La verdad es que tampoco soy experto de la viña en Galicia de aquella época, porque pues me falta hablar con gente, sí, documentación, pero sí, creo que desde entonces ha cambiado y cada año pues supone un desafío nuevo. Bueno, ahora vamos a abusar un poquito de usted. Ha tenido la deferencia de traernos una botella de esta expresión románica de Ponteaboga y otros dos caldos que son, creo que un Ribeira Sacra, si no me equivoco, el otro no sé cuál es. Todos son de Ribeira Sacra, los tres son de Ponteaboga. Entonces, expresión románica que en la actualidad era un poco el más interesante, digamos, porque es verdad que lo presentamos la semana pasada, creo que hasta ahora no se empezó a comercializar. Con esas ediciones limitadas, entonces, cada año refleja un poco la añada. Entonces, en el 2011 tuvimos un verano espléndido, caluroso. Las variedades autóctonas, que son el brancellao y susón, son unas variedades con un ciclo de maduración bastante largo, cual necesitan muy buen tiempo, mucho sol, no demasiado agua, para llegar a madurez perfecta. Y en el 2011, para nosotros, por primera vez desde que estas variedades están plantadas en nuestras parcelas, lograron este punto de perfección. Entonces, dedicamos la totalidad de la susón que teníamos a esta edición limitada, bastante, pues toda la merenzao también, y una pizca del branceo, porque el branceo también es muy interesante y lo vamos a dedicar a otro proyecto que todavía no ha salido. Pues le voy a pedir a usted que nos haga una pequeña cata con... Este es el expresión románica. Exactamente. Es un vino que emboteamos justo antes de vendimia, que tiene 10 meses de crianza, parte en barrica y parte en depósito. Y yo voy siguiendo sus pasos, su enseñanza, porque evidentemente no soy un experto en vinos, aunque sí me gusta el vino. Eso es lo más importante. Y tampoco se trata de hacer una cata profesional, muy formal, porque al final creo que los técnicos a menudo hemos alejado a cierto público exagerando en pues tecnicismo, matices y demás. Sí, matices, y al final el vino está hecho para disfrutar, el vino está hecho sobre todo para compartir con amigos, mejor si se come algo rico, y así que más que nada hay que disfrutarlo. Primero olerlo, ¿no? Sí, bueno, de forma general, el color, yo no dedico tanto importancia al color, más que nada
informa sobre un poco la juventud del vino, si es más morado, si es más intenso, o si es más tirando a pues, teja, nos va a informar si es más joven o más viejo, pero bueno, no mucho más. Entonces, luego siempre un poco el olor, pero de nuevo lo importante es que le guste al que lo tenga en la copa. Este olor me puede cautivar y me puede hacer soñar y transportar en algunos sitios, y a otro puede entender perfectamente que no, porque pues, no tendrá las mismas referencias. La evocación es libre, ¿no? Sí, 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 bastante. No hay que imponer demasiado. No, lo que a nosotros nos gustó mucho con este vino es que efectivamente, cambiando un poco, normalmente en Ribera Sacra la gran mayoría de los vinos son 100% mencía, y la mencía es una uva fantástica con la que seguimos aprendiendo cada año, y realmente se puede hacer grandes vinos. Sorprendente, con mencía. ¿no? Sí, sorprendente. Pero es Habrá verdad que probarlo, ¿no, don Dominic? Sí, lo probamos. Aquí a tener un poco esas otras variedades, pues aporta más matices, más complejidad, y le da cierta alegría que pues, siempre es apetecible. ¿Qué decimos del sabor? Pues de forma general es un vino que encuentro bastante listo para tomar. Digo esto porque a menudo los vinos de Ribera Sacra y los vinos de Mencía, aunque en Galicia hay mucha tradición de tomarlo joven, son vinos que realmente deberíamos de esperar un poco, porque son vinos que mejoran con el tiempo. ¿Pero cuánto es un poco, don Dominic? Un poco, por ejemplo, luego hablaremos del otro vino que es el Mencía, entre comillas, básico, es decir, es el Mencía de la bodega 2011, el que comercializamos ahora mismo. Ayer abrí en casa un 2009 que está empezando su vida, es decir... 2 años, 3 años... Depende por la cosecha, pero sí, 2-3 años sería fantástico. Si nos dirigíamos a un público más aficionado, deberíamos de esperar 2-3 años. Ahora, pues entiendo perfectamente que aquí la tradición es tomarlo joven, y por eso digo esto de expresión románica, porque no es siempre fácil que estos vinos sean muy expresivos poco tiempo después del emboteado. Por cierto, una cosa más prosaica, no es un vino muy caro, ¿no? No es un vino muy caro, la verdad es que no sé exactamente el precio de venta de este vino, porque pues, me dedico más al tema de viticultura y de enología, pero creo, si no me equivoco, no, estamos hablando de un vino que estará, no sé, en torno a los, digo muy por encima, a lo mejor me equivoco, pero entre 10 y 15 euros precio de venta público. Un precio fantástico. Me refiero, algo así. Como no tenemos mucho tiempo en televisión, vamos al siguiente vino, a lo que decía usted, un Mencía, no, este no lo vamos a probar, pero nos comenta usted un poco, es un Mencía básico, ¿no? Un Mencía... Sí, básico, la verdad es que no me gusta mucho la palabra, la utilicé yo, pero básico en el sentido de que es el vino de entrada de gama de la bodega, pero con el que estamos muy orgullosos, porque realmente Ribera Sacra es una zona de poca superficie, porque realmente es una denominación de origen bastante pequeña, a lo largo del río Sil, del río Miño, pero con mucha heterogeneidad, como suele pasar en todas las DOs, y entre la zona más temprana y la zona más tardía puede haber hasta un mes de diferencia de vendimia para la misma variedad, que es la Mencía. Entonces, lo que nos interesa con este vino es intentar tener uvas, es decir, fincas las más, ¿cómo decirlo?, las más representativas de cada zona. Nos gusta conseguir viticultores, compramos uva para hacer este vino, a los mejores viticultores de cada zona, del Vivey, de Quiroga, de Amandi, de Vilachá, de Ferreira, Pantón, Chantada, etcétera, etcétera. Cada año intentamos buscar si nos falta algún hueco caritativo, para al final vinificamos cada zona por separado, todo es Mencía, y mezclamos todo al final, y eso nos permite tener pues, una cierta complejidad de la Mencía, y pretendemos con este vino dar a conocer al público
pues una mencía representativa de la Ribera Sacra en su conjunto. Es un vino, digamos, más regional, en el sentido de que pues, es un vino representativo de la región de Ribera Sacra. Sería un poco como la bandera del Mencía, ¿no? En Sí, cierto modo. exactamente. Y la mencía en Ribera Sacra, que se expresa con pues, esta fruta muy fresca, muy crujiente, suelo decir. Es decir, es un vino apetecible, con cierta frescura, que da ganas de, pues, de morder la fruta, da ganas de beberse la copa y que una copa invita a la otra, que al final también se trata de eso, ¿no? Y el vino es para degustar con calma, pero nos queda un minuto tan solo. No quiero que deje de comentar también bueno. qué tenemos en la tercera botella que nos ha Vale, traído, otro Ribeira Sacra, naturalmente. Sí, esto es efectivamente un capricho, lo llamamos capricho de Merenzao, es decir, el Merenzao es una variedad que descubrí al llegar a Punta Boga, en Ribera Sacra. Se llama por otras partes de Galicia Bastardo, Bastardiño en Portugal, es el Trousseau que hay en Francia, en la zona del Jura, de los Alpes, y es una variedad que ni da vinos con mucho color, ni con muchos taninos, pero da unos vinos con una personalidad muy interesante, distinta. Ya la mencía me cautivaba, pero cuando descubrí la Merenzao, que se vinificó por separado por primera vez en el 2007, pues encontré Algo diferente. algo diferente y muy elegante. Y si tenemos que buscar referencias, a lo mejor la Merenzao se acerca todavía más a la Pinot Noir que hay en Borgoña que la Mencía. Y es una variedad muy delicada, por eso no hay mucho en el viñedo. Y desde el 2007 pues nos empeñamos a buscar, a lograr la mejor calidad posible con esta uva. Y esto es un poco un ejemplo de, aparte de la Mencía, que es una grandísima uva, de todo el potencial que tiene Ribera Sacra para hacer cosas muy buenas también. Empezamos con el Merenzao, tenemos el de Branceo, que es otra maravilla que bueno, daremos también a conocer más adelante, y es que Ribera Sacra es una joya y tenemos que sacarle el polvo para darla a conocer a España y al mundo entero. Pues que ustedes lo desempolven bien. Ustedes, su mujer, que también está implicada en el desarrollo del vino, no solo de Galicia, sino de toda España, don Dominique Roujoux de Bouvet, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Mucha suerte. Pues muchísimas gracias a ustedes y pues que triunfe en el vino gallego, tanto tinto como blanco, que hay mucho por hacer todavía. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, de lunes a jueves, a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.